saludos. Y por acá nos dice Luis Enrique Zarzosa que sí, la verdad, como tenemos hoy una mañana cuasi veraniega en Quito, nos ha permitido a muchos observar al majestuoso Cotopaxi. Tenemos las imágenes, ¿no, Estevito? Veamos para ver cómo amaneció hoy este coloso que en los últimos días ha empezado a reportar un leve incremento en su actividad. Estas imágenes son de las 5:57, corresponden a la cuenta del EQ911, ¿no? Que a través de sus cámaras de videovigilancia está también reportando en tiempo real lo que sucede con el volcán Cotopaxi, ¿no? Imágenes del monitoreo permanente que se hace de este volcán, que ha entrado en una fase un poco más activa. Esperemos y confiemos que se mantenga así hacia la baja, ¿no? Pero vemos ahí una columna de vapor. Es blanca la nube, ¿no? Entonces es una columna de vapor. Ahí están esas imágenes, y muchos tuiteros y usuarios de redes sociales también, claro, han amanecido a hacer imágenes y a sacar postales de esto, que también viene a convertirse, para quienes estamos en los alrededores y mientras no ocurra un evento mayor, ojalá así sea, estamos todos, creo que con la misma expectativa y esperando y rogando de que no vaya a incrementar su actividad del Cotopaxi, pero de alguna forma, yo recuerdo por ejemplo lo que pasó en el 99 con el Guagua Pichincha, cuando emanan estas nubes, viene a ser una especie como de espectáculo natural también, ¿no? Y termina siendo en ese momento todavía algo atractivo para quienes estamos, digamos, en los alrededores del Cotopaxi, el Antizana, el Cayambe. Yo le venía viendo al Cayambe hoy en la mañana por la Simón Bolívar. En realidad tenemos un paisaje y un entorno, como yo suelo decirle siempre, bastante privilegiado en nuestro país, y en especial en esta ciudad, ¿no? Quito es una capital realmente paisajística, ¿no? Tenemos a los cuatro costados maravillas, ¿no? como estas, que a ratos también pueden convertirse en amenazas, pero mientras no sea así, pues vale la pena disfrutarlo, ¿no? Así que he visto también muchas fotos de tuiteros que han reportado lo que está sucediendo ahora mismo con el Cotopaxi. Sí, claro, lo que nos dice acá un seguidor en nuestra transmisión también es real, ¿no? A las montañas, a la naturaleza en general, nuestros páramos, que son fuentes de agua, además hay que cuidarlos de forma permanente. No hay que ensuciarlos, no hay que depredarlos, hay que tratar de hacer desde lo que nos corresponde como ciudadanos, y a ratos hasta un poquito más, cuidarlos, ¿no? Cuidarlos. Ayer yo les relataba un poco sobre mi época de andinista, por el 2014-2015, cuando íbamos a hacer caminata en la montaña. Lo que solíamos hacer era, por ejemplo, llevar siempre unas fundas para recoger la basura, porque siempre hay de todo, ¿no? Hay gente que disfruta de la naturaleza, pero no al 100%, y va tirando por ahí una botella de plástico, un desperdicio, basura. Y cuando ibas a la montaña, nosotros lo que hacíamos era llevar una fundita e ir recogiendo, ¿no? Todas las cosas que encontrábamos en la caminata. Así que eso también, como decía nuestro seguidor, no vi cuál era el nombre, pero esa es nuestra tarea también, ¿no? A ver, hoy amanecemos también con novedades en materia de inseguridad, que es, digamos, ya casi lo habitual. Ayer en horas de la noche se reportaba nuevamente desde Esmeraldas un nuevo acto de violencia vinculado a el exjugador de fútbol Frickson Erazo, que entiendo está de candidato a la alcaldía de la capital provincial. Nuevamente hubo una suerte de atentado en el domicilio donde reside su familia,
y esto se reportaba ayer en horas de la noche, ¿no? Esto pasó ayer en Esmeraldas. Creo que de alguna forma sería casi que redundar con respecto de lo que se dijo por parte del ex jefe de la policía en Esmeraldas, del señor Calle, y lo que días después mencionó el ministro del Interior, Juan Zapata, ¿no? De que la situación en Esmeraldas no es tan crítica, no es tan grave. Bueno, la cosa es que la violencia no se detiene, no para, y claro, hay algo que lo hemos conversado en este espacio, y le escuchaba ayer en el programa, en el panel, en el foro que hicieron la Sofi con Denise en las Warmis, hablar a Juanita Francis Bone, ¿no? Que también la tuvimos como invitada, me parece que fue el día lunes, sobre esta suerte de estigma que se ha generado en territorios como la provincia de Esmeraldas. Y Juana Francis hablaba del estigma por ser una provincia, una localidad con población mayoritariamente afro, ¿no? Y que los mismos niveles de estigma se están generando en sectores de Quito o de Guayaquil, donde también hay una importante población afroecuatoriana. Como que si fueran ellos los únicos responsables de los niveles de violencia que vivimos en el país, y exacerbando además ese racismo que aparentemente siempre estuvo, y que a partir de eventos que hemos vivido en el país, que tampoco vale, no cabe ni siquiera mencionarlos en este momento, pero ustedes saben a qué me refiero, 2 momentos históricos en los últimos 3 años, un racismo que empezó a crecer, ¿no? Y a incrementarse, y a tomar unos tintes súper fuertes, violentos, en los discursos, en los mensajes, y mensajes que no venían únicamente desde determinados sectores de la sociedad, sino mensajes que además salen desde las autoridades, lo cual es sumamente peligroso y me parece que inapropiado. ¿Por qué les digo esto? Porque me da la impresión de que además cuando estamos hablando permanentemente de la inseguridad, y creo que hay que hacer un mea culpa, yo ayer, créanme, escuchaba atentamente los argumentos que expresaba Juanita Francis, la doctora Álvarez, con las Warmis, y me remontaba también a todos y cada uno de los comentarios que hemos hecho en estos días, a las entrevistas, y hacer un mea culpa, ¿no? Porque siento que a ratos no terminamos de abordar el problema por donde deberíamos, y terminamos generando estas suertes de estigmas en contra de la población o en contra de territorios específicos. Por ejemplo, lo que pasa en Esmeraldas. Y me da la impresión de que más bien deberíamos permanentemente enfocarnos en demandar como ciudadanos primero, antes que como periodistas o como cualquier otra actividad a la que ustedes, por ejemplo, se dediquen, pero en el caso específico de uno, desde el ámbito de la comunicación, lo que debemos hacer es demandar, pero con mucha más convicción, con mucha más enjundia, con más argumentos también, porque argumentos además los tenemos a diario, todos los días, cada vez que hay sicariatos, cada vez que matan, cada vez que el miedo se sigue generando en la población, y va creciendo, va incrementando, argumentos hay. Y yo les decía, todos los esfuerzos deberían estar enfocados en demandar a las autoridades estatales, gobierno nacional, alcaldías, ¿no? Que son las más cercanas a los ciudadanos, para que de una vez por todas se asunten en este tema de la inseguridad que nos está golpeando como país,
y resuelvan. Porque caso contrario, lo que está pasando, y créanme, por eso yo les decía, hay que hacer como una suerte de mea culpa, porque a ratos también empezamos, y creo que yo también he caído en ese juego tonto de empezar a divagar. Y acá hay responsables. En materia de seguridad hay responsables, y el responsable es del gobierno nacional. Y junto al gobierno nacional, las instituciones que tienen que encargarse de controlar la seguridad. Y ahí tiene que ver con fuerza pública y también con un sistema judicial que esté en entredicho, que en los últimos años ha sido utilizado como una herramienta para la persecución política, y que aparentemente, como también ha pasado con la fuerza pública, por lo que han dicho aquí varios especialistas, académicos, invitados que hemos tenido que conocen de la materia esta de la inseguridad, la justicia como la fuerza pública han sido penetrados y han sido permeados por la criminalidad, por las organizaciones estas delincuenciales. No creo que se trata únicamente de, como ha dicho un funcionario ahora y como también lo dijo su antecesor, de cambiarse el chip o de dejar de ser negativos y de pensar y de vivir de una manera distinta un país, porque si es que tú no puedes gozar plenamente de la libertad, porque si quieres, digamos, libremente y alegre y feliz, contento salir a almorzar o a farrear un fin de semana o a divertirte o turistear o lo que sea, y resulta que te asaltan, que te roban o que te matan, difícilmente vas a poder disfrutar a plenitud de esa libertad de la que tanto nos hablan sectores políticos vinculados al gobierno y al poder de turno. Entonces la ciudadanía va a tener que empezar, insisto, a reclamar y a exigir, porque el gobierno y las autoridades estatales, repito aquello, o sea, gobierno nacional, gobiernos locales, se asunten con este tema de la seguridad. Eso de los estigmas me parece que hay que también empezar a manejar con mucha más delicadeza, con más cuidado, porque no se puede estigmatizar a una provincia por su composición etnográfica, ¿no? Y lo que hoy pasa con Esmeraldas y con otras provincias del país también termina golpeándonos y doliendo, porque son provincias y son territorios que históricamente han estado y han sido postergados, abandonados, porque a pesar de que con todos los intentos a través del uso de la publicidad y demás nos quieren pintar un país y una realidad distinta, la realidad es esa. Y a ratos, como conversamos con muchos entrevistados, hay cosas que se van quedando y que deberíamos tratar como de recordarlas a diario. Por ejemplo, estas entrevistas, si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver el programa de ayer, el foro que hicieron las Warmis de ayer, háganlo, está colgado en nuestras redes sociales, búsquenlo, escúchenlo, o la entrevista que hicimos con Juanita Francis únicamente del día lunes, búsquenla, escúchenla, para que sepan qué es lo que pasa en Esmeraldas, ¿no? Y yo en uno de estos comentarios en estos días recordaba una entrevista que le hicimos con Licenia hace algunas semanas al arquitecto Fernando Carrión, también sobre la materia esta de seguridad, y él decía algo que es elemental y que es fundamental para tratar de entender este momento. Un momento mientras, como decía ayer otra de nuestras invitadas, la doctora Palmira Chavero, que a pesar del cambio de funcionarios, el relato oficial no ha cambiado, no hay una ruptura del relato. Ya ven ustedes que el presidente insiste en vincular el tema de la inseguridad, muy amable, insiste
en vincular el tema del narcotráfico con la política y de atar además la consulta popular a la inseguridad y a las seccionales del 2023. Hay un factor que es fundamental y que está ahí, que lo mencionaba Fernando Carrión, que es el de la pobreza. Un país, una sociedad que a nuestros niños no les da otra opción que la de ser cooptados por la delincuencia, es una sociedad que está condenada a vivir lo que estamos viviendo actualmente. Hay que refrescar la memoria, y yo les mencionaba hace algunos días los episodios de entre enero, febrero, marzo, abril del 2018. Las alertas que empezamos a recibir como país con los ataques y los atentados en Esmeraldas en esa época. Y desde ahí hasta entonces, hasta hoy, hemos visto cómo el Estado ha dejado de atender justamente estos sectores que han sido olvidados históricamente, que fueron atendidos durante una época, y Juana Francis nos lo dijo, ¿no? Y otra de nuestras invitadas también, de la Fundación Caleidos, lo mencionó. Hubo una época, hubo una década en donde hubo inversión pública y en donde no se veían los niveles de violencia que hoy se ven en Esmeraldas. Pero ahí los niños tenían acceso a educación, los jóvenes tenían acceso también a educación, había otro tipo de oportunidades. Y el problema no es que el narcotráfico, porque parecería además, como lo ha relatado el gobierno, o como pretenden hacernos creer desde el gobierno, que los grandes cárteles del crimen organizado mundiales han venido y se han tomado el territorio ecuatoriano, ¿no? Y que eso habría pasado además por la permisividad o por la facilidad que gobiernos anteriores les dieron y no sé qué. No, Fernando Carrión dice, a ver, el problema de la inseguridad en este país radica en los altos niveles de abandono, de desatención y de pobreza. Parecería que hay que ser un ilustrado, ¿no? Un profesional recontra estudiado sobre los temas estos de la criminología, de la criminalidad, de la inseguridad y de tales. Pero a mí me parece que el ejercicio que hace Fernando Carrión es de simple sentido común. Fernando Carrión lo único que hace es utilizar el sentido común, recurrir al sentido común, que a ratos termina siendo, como suelen decirlo también, frase cliché, el menos común de los sentidos, sobre todo cuando tenemos una sociedad y un país que a ratos se ha dejado arrastrar por el marketing político, el marketing politiquero, la publicidad, los encuadres que se han creado, no únicamente desde el gobierno, sino también desde los medios de comunicación, que se encargan de amplificar y de replicar justamente esos encuadres a través de voceros que además son los menos calificados posibles, ¿no? Y se remontan a hechos que ocurrieron en el 2008, con intentos de acusaciones a partir de lo que sucedió precisamente en aquella época, que nunca pudieron probarse. ¿Se acuerdan ustedes el famoso ataque a Angostura? El 1 de marzo del 2008, el famoso ataque a Angostura, donde asesinaron las fuerzas armadas de élite colombianas en apoyo con los Estados Unidos a Raúl Reyes, comandante de las FARC, y otro grupo de guerrilleros, e incluso algunos estudiantes universitarios mexicanos. Ya a partir de ahí se creó un
relato para tratar de vincular al gobierno de entonces, de Correa, con las FARC. Hablaron de la famosa computadora de Reyes, de los supuestos aportes de la campaña de Correa que habría recibido por parte de las FARC. Cosas además muy parecidas a las que trataron de inventarse en la campaña del 2021. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron que el ELN había dado un aporte de $70,000 a la campaña de Arauz, y que yo comentaba en ese momento irónicamente que me parecía una locura, ¿no? O sea, digo, tan tacaños han sido en la Revolución Ciudadana que se robaron $70,000 millones y andaban mendigando $70,000 de la guerrilla colombiana. O sea, pero se dan cuenta el nivel de estupideces que en este país se repitieron tantas veces que hubo gente que terminó creyéndose. A propósito del Cotopaxi, ayer, por cierto, conversaba con un amigo que me decía justamente esto, me decía, pero ¿vos crees que la gente va nuevamente a comerse el cuento de lo de la computadora de Reyes y los aportes a Correa y no sé qué? Y yo le hacía mención de un hecho a propósito del tema del Cotopaxi. ¿Se acuerdan que en el 2015 hubo gente que dijo que Correa, porque había en esa época las famosas protestas de estos de los banderas negras, que Correa había mandado a botar tacos de dinamita en el Cotopaxi y que por eso el Cotopaxi se estaba reactivando? Ya, la Alicia acaba de morir de la risa. Ya. Claro, lo que les acabo de decir yo es una completa estupidez. Ya, pero esa estupidez, hubo gente que en este país se la creyó. ¿Ya? Y claro, Lali se ríe. Yo ayer me reía recordando este episodio con mi amigo y le decía, vamos loco, en este país hubo gente que se creyó que Correa mandó a dinamitar el Cotopaxi. Y mi amigo me decía, caray, es verdad. Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo esta gente va a creer que los ecuatorianos somos idiotas? Esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? Yo creo que falta todavía un buen tiempo, y quiero hablarles, ayer hablaba sobre las cifras que no coinciden en el tema empleo. Ya vamos a hablar sobre eso también en nuestra primera entrevista. Pero antes quiero hablarles también sobre cifras que no coinciden en el tema económico. Ayer el ministro de Finanzas habló sobre la inversión en seguridad en el país y la inversión para la policía. ¿Tenemos ese video, Esteban? ¿No? ¿El de Arosemena? ¿El del ministro de Finanzas? ¿Sí? Sí, porque ahí vamos a poner en contexto con lo que dijo en cambio días atrás Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, y lo que ha venido diciendo el presidente Lasso desde abril. Escuchemos al ministro de Finanzas. Presupuesto anual por año de la Policía Nacional es $1.200 millones. Ese es el presupuesto. De lo que va de este año está ejecutado ya un 75%. Entonces, lo que estamos hablando, lo que ha planteado el presidente son recursos adicionales. Y a la pregunta inicial, con un financiamiento. Eso es lo que se está buscando. Recursos, un préstamo. Así es, financiamiento, recursos adicionales a los presupuestarios para poder en los siguientes años seguir teniendo un fortalecimiento en la infraestructura de seguridad y que eso nos permita luchar contra este flagelo del narcotráfico, que es un crimen organizado que el gobierno decidió enfrentarlo a finish. ¿Y cómo va, ministro, esa búsqueda de financiamiento? Porque el que se encarga de conseguir los recursos es usted. Mira, te diría que tenemos buenas noticias para el país, porque actualmente, en estos días, estamos en la última revisión con el Fondo Monetario Internacional, el principal organismo multilateral, el que no solamente te facilita recursos para la inversión social, sino que además es una suerte de aval que te permite que los demás organismos multilaterales te puedan seguir apoyando. El ministro dice que el presupuesto anual de la policía son $1.200 millones. ¿Se acuerdan ustedes que desde abril el presidente viene diciendo que se van a destinar $1.200 millones a la policía? Bueno, han sido porque eso es lo que corresponde al presupuesto anual. ¿En qué se usa esa plata, Liz? Gasto corriente, ¿no? Sueldos. Sueldos. Ya, La mayor parte del presupuesto de la policía, un 80% son sueldos. Es sueldos. Es decir, no hay inversión. ¿Ya? Desde abril. Es decir, el presidente lo que nos dijo es que lo que van a hacer, vamos a destinar 1.200, sí, porque era lo que les corresponde, ¿ya? Pero ¿a qué corresponde eso? Al pago de sueldos. No hay inversión, es decir, o quizás poco de esos recursos se van a utilizar para reparar, ni siquiera hablo de comprar patrullas, sino reparar las que tienen ahí guardadas, parqueadas y dañadas. Motocicletas, armas, chalecos, equipos, los equipos básicos que necesita la policía para poder operar y para poder trabajar. Ahora
ha dicho el secretario de Seguridad Ordóñez que están tras la búsqueda de 5,000 millones de dólares, que es lo que costaría el dichoso plan de seguridad, que hasta ahora, hasta el sol de hoy, no conocemos de qué se trata, ni qué contiene, ¿no? Y queremos además endeudarle al país con organismos multilaterales. El señor Arosemena, at finish, dijo que están hablando con el FMI. Es decir, van a poner la deuda del país en modo on, ¿no? Más deuda. ¿Para qué? Para comprar armas. Para dar seguridad a la gente. ¿Cuánto tiempo toma eso? Y hasta que eso ocurra, si es que ocurre, ¿cuántos ecuatorianos más van a seguir muriendo en esta guerra que se ha desatado en las calles de todo el Ecuador? Hasta que ustedes por fin se asunten. ¿Cuántos ecuatorianos más van a tener que morir en una guerra que no nos pertenece, que no es nuestra? Y que debería ser usted, presidente, su gobierno, la policía, el Estado, quienes deberían estar combatiéndola. Pero una vez que se dediquen a gobernar y a ejecutar, y dejen de andar ya tomándose fotos con todo el mundo, ¿no?